Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos hoy, hermanos, comenzando la hermosa serie Las evidencias prácticas del cristianismo, y este sería el segundo tema, y el tema que les propongo hoy va a hablar acerca del celo cristiano. Si ha traído sus Biblias, ábralas por favor a la epístola de los Gálatas. Ahí vamos a ir ahí, hermanos, y vamos a ver el capítulo número 4 y vamos a leer solamente el verso 18 para empezar. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una afirmación, pero también hay un desafío. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Esa es, hermanos, el desafío. Y luego dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Esa es la aseveración. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que intervenga, que ayude a nuestro espíritu a discernir. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad y hoy estamos listos a escudriñar tu palabra y que nos traigas el consejo de ella. Usa mis labios, pon en ellas palabras, Señor. Usa mi vida para que pueda transmitir, Señor, lo que tú ya has preparado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Hay una gran verdad. Dios es santo y cuando nosotros hablamos que tenemos un Dios apartado, también debemos de pensar que si es un Dios celoso, es apartado. Un Dios celoso significa un Dios amoroso, un Dios que realmente quiere el bien para nosotros. Y esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se hace presente. Y la palabra celo en el idioma hebreo está por lo menos 47 veces escrita en el Antiguo Testamento. Y esta palabra sirve tanto para lo positivo como para las cosas negativas. Y hay una diversidad de ejemplos a través de las escrituras en cuanto a eso. Pero también en esta ocasión vamos a ver esta palabra que también está en griego, y esta palabra es celos, y esta palabra está por lo menos 16 veces en el Nuevo Testamento, y una de esas ocasiones pues la encontramos aquí en Gálatas, en el capítulo 4, el verso, amén, 18, que tenemos que entender el concepto para que nosotros lo apreciemos. Pero nosotros cuando lo vemos a través de la escritura, la palabra celo es un interés positivo, intenso de algo. Es un ardor que sentimos por algo que deseamos tener. Ese intenso ardor o calor que sentimos por algo que deseamos tener es su presencia. Así de que esto, hermanos, está marcado por una clara dedicación a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así de que con eso en mente nosotros podemos recorrer, hermanos, esta hermosa aventura que hoy vamos a dar, que es, hermanos, el celo cristiano. Y la pregunta es, ¿podemos en realidad sentir el celo cristiano? ¿Podemos en realidad sentir el deseo y la pasión de buscar a Dios en serio? Eso deberíamos de preguntárnoslo, y a través de la escritura hoy vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y por eso yo creo firmemente que la palabra celo cristiano en estos días no es muy común. Es más, escasea esa palabra en nuestros días. ¿Por qué?
porque las personas no han entendido qué es ese celo cristiano. Así de que para nosotros los cristianos debería de ser algo diario, algo necesario que deberíamos de tener y practicar. La Biblia siempre nos enseña que los creyentes son personas celosas, apasionadas por Dios. Y cuando nosotros recorremos las epístolas, nosotros vemos que hay dos cosas que no se nos tienen que olvidar. Y quisiera primeramente que nos vayamos en la epístola de Tito, Tito 2:14. Disculpe, Tito 2, verso 14. El propósito de nosotros es este, hermano. Entender la razón por la cual el Señor también vino. Y dice el Señor en su palabra, márquelo en su Biblia, dice, quien se dio a sí mismo está hablando de Jesucristo. Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando aquí el Señor está hablando de que Él quiso apartar un pueblo propio, o sea, que sea de Él, pero que tuviera un celo en las obras que hace. Eso significa que nosotros tenemos que tener confianza en Dios, de que Él nos va a guiar a hacer lo que necesitamos hacer por Él. Y cuando nosotros estamos viendo esto, comenzamos a ver que el Espíritu Santo comienza a hablar a las iglesias y les enseña la necesidad de buscar a Dios en serio. Y cuando nosotros recorremos en la era de la iglesia, vamos a ver que también hay otra iglesia que fue bendecida en esta palabra. Váyase a la epístola de los Efesios. Vamos a buscar también ahí. Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestra salvación, estamos seguros de que Dios ha venido a nosotros y que Dios tiene un propósito en nosotros, nosotros podemos continuar en esa bendición de estar haciendo obras, pero de una manera celosa, de una manera que agrade a Dios. Y dice aquí la palabra, verso 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí no podemos hacer mucho, porque Dios nos dio la salvación y nosotros no hicimos ningún esfuerzo para obtenerla. Pero también dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que nosotros podamos hacer en nuestro yo no cuenta para Dios. Pero las obras en Él, eso es algo diferente. Y aquí viene el verso 10, porque somos hechuras suyas, somos un modelo hecho por Él. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas obras que está hablando la palabra de Dios no es nuestro esfuerzo, es lo que nosotros trabajamos para Él, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios estipuló una manera de cómo nosotros podemos acercarnos, servirle y también alabarle. Y si nosotros entendemos ese patrón y ese modelo, entonces nosotros comenzamos a agradar a Dios de esa manera. Por eso el apóstol Pablo, a través de todos sus viajes misioneros y a través de todo su ministerio, él se enfocó específicamente de entender primero la salvación, que por gracia él había sido salvo, pero ahora que él es salvo, ahora entiende de que necesita hacer las cosas con pasión, con amor, con entrega, con sinceridad. Y eso que es ardor, ese fuego que sentimos por dentro, es el motor que nos impulsa a caminar. Y aquí nosotros vemos que todo eso lleva una palabra, amor.
Sí, amor, porque el apóstol entendió de que algo adentro de él comenzó a nacer, algo que él no conocía, y ese amor comenzaba, hermanos, a ser más profundo, más intenso, más hermoso, y él pudo reflejar ese amor profundo de Dios a través de las obras que hizo. ¿Por qué? Porque fueron para Dios. Y hoy deseo llevarles a través de las Sagradas Escrituras y ver ejemplos de cómo hay personajes que sí tuvieron ese celo de Dios y hay personajes que al principio simplemente tenían el celo del hombre, el celo de la religiosidad, el celo que daña, el celo que hiere, el celo que rechaza, no el celo que ama. Así de que nosotros podemos ver que las escrituras son algo para aprender. Y la primera cosa que yo veo es que vuélvase a la escritura original. Pablo tuvo que hacer, hermanos, una pausa después de su primer viaje misionero y probablemente él fue a Galacia. Y cuando fue a esta iglesia de Galacia, que eran varias ciudades ahí, él se dio cuenta de algo, que había pasado más o menos un año, pero que todo lo que ellos habían aprendido, todo lo que él les había enseñado, todo lo que él había construido en el amor del Señor, algo pasó. De repente, algo pasó. Y ahora llega a oídos de él y ven la condición y el estado de la iglesia. Y si nosotros somos cuidadosos en escudriñar en la epístola de los Gálatas, es una epístola tan hermosa, de rica bendición, pero de mucha exhortación. Creo yo que esta iglesia de Galacia fue tan exhortada que desde el principio él ni siquiera quiso saludarles en ese amor que él acostumbraba a hacerlo, sino que él fue directo al grano, él fue directo al punto, él no anduvo con medias tintas. Y aquí nosotros vemos un texto que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos los textos, nosotros tendríamos que darnos cuenta el significado. Y me gustaría que volviéramos a retomar el texto original, pero en la primera frase, porque esta frase nos enseña un desafío, nos enseña un patrón, nos enseña una manera de hacer las cosas. Y eso es lo que les estaba hablando a los Gálatas. Fíjense bien lo que dice. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. ¿A qué se estaba refiriendo aquí el apóstol? Sencillamente, él estaba poniendo a otros de ejemplo. Cuando el apóstol escribió esta frase, él se estaba refiriendo, hermanos, a las iglesias que cumplían con esto. Y una de esas iglesias, nosotros podemos verla perfectamente en las escrituras. La Biblia requiere que las personas en Cristo sean celosas de Él, apasionadas por Dios, apartadas para Dios. Y cuando él tuvo el privilegio de ir a las iglesias de Tesalónica, él se dio cuenta de que él invirtió también tiempo allá, pero cuando él se regresó, dio los frutos. Y por eso le invito, no me pierda esta cita original, que nos vayamos otra vez a recordar qué es lo que vio, lo que encontró y lo que decían de esta iglesia. Es exactamente lo que le estaba diciendo a los Gálatas. ¿Qué les estaba diciendo? Es bueno mostrar el celo santo de Dios, pero siempre. ¿Por qué? Porque no solamente cuando yo estoy presente o cuando yo vengo, ustedes lo quieren mostrar. Quiere decir que ellos no vivían un estándar. Ellos no estaban, hermanos, conscientes de la realidad. Ellos estaban a medias. Ellos necesitaban despertar. Y cuando el apóstol escribe esto, seguramente les iba a recordar
de estos lugares que él también visitó y de estos pueblos que también tuvieron tribulaciones, pero que ellos se esmeraron, hermanos, a buscar de Dios. Así de que váyase conmigo, hermanos, a la bendición del Señor, a Primera de Tesalonicenses. Ahí en el capítulo 1, en el verso 4. Ahí está la bendición de Dios. Y podemos nosotros leer, hermanos, esto porque es importante. Y lo vamos a hacer porque debemos de entender que del verso 4 al 10 está el apóstol volviendo a dar una idea de qué es, hermano, estar celo en lo bueno siempre. Y aquí dice el Señor su palabra, verso 5, verso 4 al verso 10. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El apóstol sí vio de primera mano quiénes eran, pero no solamente él, sino todos. Y dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Importante. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Y muchos decimos, para imitar a Pablo es un estándar muy alto, pero ¿qué creen? Esta iglesia lo vivía. Esta iglesia lo vivió. Esta iglesia le enseñó al Señor, no al siervo, al Señor, que sí podemos tener esa vida apartada, pero no nomás apartada, sino que ese fuego que arde en nosotros, viviendo realmente y poder caminar. Y aquí está diciéndoles. Y luego dice aquí, y vosotros vinisteis, verso 6, a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando la palabra fue presentada en Tesalonicenses, muchos hermanos venían de persecución. Eran días difíciles, eran días en los cuales muchas personas, hermanos, no les daban trabajo. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Había escasez de trabajo, habían situaciones en las cuales ellos tenían, hermanos, que esforzarse más, pero algo nació, un fruto llegó a ellos y es el fruto del gozo. Y ese solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, ellos dicen que recibieron esa situación con gozo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol, cuando él estaba allá en Macedonia. Él estaba en las iglesias original, donde había salido. Y de ahí le llegó la noticia de que él necesitaba ir a visitar las iglesias. Pero había un conflicto. Ese conflicto era algo tremendo. Y en un momento lo voy a explicar. Pero aquí vemos nosotros quiénes eran los tesalonicenses. Y luego dice aquí el verso número 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Dos cosas que no se nos tienen que olvidar. Número uno, dice que ellos dejaron sus ídolos. Ellos nacieron de nuevo. Ellos dejaron su vida pasada. Ellos caminaban en serio con Dios. Y segundo, dice que y miraban al cielo, porque ellos tenían, hermanos, la meta de irse con Él.
Ellos esperaban a Dios, ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Maestro, ellos esperaban a Cristo que viniera otra vez. De esa manera vivían ellos y de esa manera tenían esa fe en Dios. Así de que, y esperar de los cielos al Hijo. O sea que ellos estaban esperando ese arrebatamiento, hermano, que viniera el Señor por ellos. De esa manera vivían ellos. Y era tanto, hermano, que el apóstol no necesitaba ir ahí. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían crecido, le habían creído a Dios, le habían creído al Señor, escudriñaban, se metían con Dios. No era solamente un ratito, era cada uno. Entonces, aquí volviendo al texto original, si usted quiere volver conmigo, cuando dice la frase, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, cuando el apóstol Pablo estuvo con ellos, los Gálatas se esforzaron. Eran algo diferente. Se metían con el Señor. No había nada más que el amor de Dios en ellos. Pero ¿qué pasó? Algo cambió. Y ahora el apóstol les dice, ¿qué pasa? Y dice, y no solamente, por eso le dice, cuando estoy presente con vosotros, deben de mostrar ese celo de Dios. Por eso esta carta a los Gálatas, el apóstol fue tan directo que no esperó para decirles, hermanos, que él no estaba de acuerdo con la manera de vivir de ellos. Hermano, pero es que ellos eran una iglesia, pero ellos eran mucho pueblo. Amén. Pero ¿cómo vivían? ¿Qué hicieron ellos para que esto cambiara? Algo muy importante, hermano. Cuando nosotros buscamos a Dios, gloria al Señor es una cosa. Dios trabaja de esta manera. Siempre Dios lleva a sus ángeles a ministrar. Dice la palabra que somos ángeles administradores. Traemos el fuego del Señor, lo impartimos a la iglesia se prende y luego Dios sigue usando a los siervos y se van. Pero ¿qué pasa en ese lugar? La llama está prendida. La llama está, hermano, a flor de piel. Y eso debe de contagiar para que ese, hermanos, calor, ese celo, hermanos, lo sintamos todos. No se puede apagar, no es el lugar, es el celo de Dios. Es que nosotros hemos entendido de que si ya nos abrieron el entendimiento, si ya nos abrieron las escrituras, si ya sabemos la palabra del Señor, ¿qué vamos a hacer? Caminar. Pero parece ser que los Gálatas querían, hermanos, hacer otra cosa. Y es tremendo cómo es que el apóstol les habla a los Gálatas. Váyase conmigo al capítulo 3, verso 1 al 4. Qué tremendo cómo les habla, hermano. O sea que el apóstol tenía la autoridad del Señor para exhortarlos, porque él les había enseñado las escrituras. Él les había enseñado la palabra amada de Dios y ellos la sabían. Y muchos sí habían nacido de nuevo. Otros solamente, hermanos, estaban haciendo su parte. Y aquí bien claro les habla, oh Gálatas insensatos. Hermanos, una amonestación de estas, de entrada. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como el crucificado. Evidencias. Yo les presenté el evangelio de Cristo. Yo les he dado sana doctrina. Yo les he dicho la verdad. ¿Y qué ha pasado? Que ustedes se han desviado. Y luego dice, esto solo quiero saber de vosotros.
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí la palabra está diciendo que ellos comenzaron a oír otras voces. Dejaron entrar a maestros que traían otro evangelio donde incluía todo lo que dijo Pablo está correcto, solamente que para que ustedes sean realmente metidos al pueblo de Dios, necesitan circuncidarse y practicar los ritos. Entonces ellos dijeron, ok, nosotros somos prosélitos, nosotros no somos judíos 100%, pero tengo familia, yo vengo de ahí, ¿y por qué voy a dejar eso? Si ya conozco al Señor y eso no es malo. Y comenzaron ellos a dejar que las obras de la ley entraran de nuevo a ellos. Pablo bien claro les había hablado de Cristo. No necesitas obras de la ley para salvación. Necesitas arrepentimiento, necesitas obediencia, necesitas conocer las escrituras. Y luego, verso 3, imagínense cómo les dijo, insensatos. Y ahora en el verso 3 que les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Muchos comenzaron este año en el Espíritu, metidos con Dios, buscando a Dios. Pero ¿qué ha pasado? Este tiempo de encerramiento, este tiempo, Dios nos dejó solos para probarnos qué es lo que había dentro de nosotros. Y ahora el Señor, no sé si usted lo está entendiendo, pero hay un mover del Señor, como estuvimos hablando un día de estos en el Instituto Bíblico. Mayo 31, el Señor habló lo que habló el domingo. Es una continuación. Y ahora el Señor nos está buscando y nos está diciendo, yo quiero ver en ustedes frutos. Yo quiero ver qué han hecho. Y nosotros, hermanos, debemos de entender lo que la palabra nos está hablando. Fíjense qué tremendo lo que está pasando acá. Él no les estaba hablando, hermanos, Dios le ama. No, tú sabes que Dios te ama. Pero porque Dios te ama, tú tienes que ser celoso. Tú tienes que realmente tener fuego de Dios en ti. Y eso es lo que dijo. ¿Dónde se quedó? Ustedes comenzaron con el Espíritu. Y ahora volvieron a lo mismo. Tantas cosas habéis padecido en vano. ¿No se acuerdan que ustedes salieron de sus casas, de sus lugares y vinieron a esta ciudad de Galacia porque estaban perseguidos, porque decían que eran cristianos? De nada valió ese esfuerzo, de nada valió despejarse de su familia, de sus casas. Fue en vano todo. Que ahora ya no quieren muchos en estos tiempos ir a la iglesia, ya se acabó el amor a Dios. Ahora es otra cosa. Ahora yo lo puedo hacer a mi conveniencia. O ahora hay miles de canales que tú puedes ver sentado en tu casa. No, hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que te esfuerces. Dios quiere que vayas y te levantes. Dios quiere que no estés usando tu celular cuando tienes tu Biblia, hermano. Dios quiere que abras la Biblia y la marques. Dios quiere que vuelvas a tener el gozo y la pasión y el celo que tenías antes.
Porque ellos tenían bendición de Dios. Ellos estaban prendidos. Ellos estaban rebosando. Ellos estaban con Dios. Pero ¿qué pasó? Algo pasó. Parece ser que la escritura y la enseñanza no fue suficiente. O parece ser que alguien vino y les habló de un evangelio más fácil. Y dijeron, ahí me voy. Dios es amor. Dios es bueno. Y eso es un resultado. Pablo lo mandó en carta. Imagínense, hermanos, si hubiera llegado presente, si él se hubiera presentado. Por eso la palabra de Dios es tan especial. La palabra de Dios nos confronta. La palabra del Señor nos cura. La palabra del Señor nos levanta. Si es que nosotros nos atrevemos a ver qué hay adentro de nosotros. Entonces, hermanos, aquí es claro. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Cuántos tiempo tiene usted en el Señor? No se le haga fácil dejar todo. El Señor le está reclamando. Iglesia, el Señor nos habla. El Señor nos está hablando bien claro y nos está diciendo, tan fácil se te hace dejar todo. Tremendo. ¿A qué se debió este reclamo del apóstol a ellos, hermano? Bueno, que el celo de la pasión del Señor, hermanos, que el apóstol dejó en la iglesia, había cambiado. Entonces, siga escudriñando, porque estamos en Gálatas. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 6? O sea, vamos desde el principio, cómo es que el apóstol está hablándoles. Es la primera vez que yo veo que Gálatas es tan precioso porque nos habla de los frutos de la carne, de los frutos del espíritu, y solamente ahí nos quedamos. Pero hoy entendemos por qué Dios reveló los dones. ¿Por qué Dios reveló tanta bendición en los Gálatas? Porque tenían que despertar. ¿Qué dice el verso 6? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No, pastor, discúlpeme, pero yo creo lo que usted cree. Bueno, ¿y a cuántos más hoy? Porque si usted no está oyendo palabra de Dios, si usted no está oyendo sana doctrina, usted está oyendo algo más. Y aquí es lo que pasó con ellos. No creyeron en los siervos que pusieron. No creyeron en los líderes que se quedaron. No, va a venir un profeta, va a venir un evangelista, va a venir X o Y. Hay que darle chance. No, él sabe más. Y comenzaron, hermanos, a quitar todo lo que Dios les había dado y lo sacaron y comenzaron a llenarlo de otro evangelio. Muchas personas creían en algo en febrero, ahora creen en otra cosa diferente. Y otros ya ni creen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que ver que Dios nos está hablando. Y no es solamente, hermanos, de decir, se puede o no se puede. Pero también hay que reconocer que la Biblia nos enseña que hubieron iglesias que estuvieron en prueba y que eso no fue impedimento de seguir fiel. Y eso fueron la iglesia de Tesalónica. Por eso, en el verso 18 lo aclara y dice, vean el ejemplo, siempre, no solamente cuando se les llama o cuando alguien viene,
Eso es tremendo lo que les habló. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice el verso número 7? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos enseñado o anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, no podemos nosotros dejarlo más por lo menos. ¿Qué fue lo que pasó? Estos maestros que vinieron, les dijeron, todo lo vamos a seguir como Pablo dijo, solamente que ustedes para ser pueblo de Dios tienen que circuncidarse, tienen que hacer los ritos y entonces van a pertenecer, ¿ok?, a la familia de Dios, porque Dios vino por los judíos. Y ellos comenzaron a pensar, pues tiene razón. Probablemente en este tiempo has escuchado tantas cosas que ahora está en tu mente. Y eso no estaba, pero ahora está. Y el Señor viene y reclama. Con justa razón. El Señor dice, a ver, si has estado en la prueba en esta pandemia, pero has estado oyendo sana doctrina, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué nos dice el Señor? Porque si nosotros, oyendo la palabra de Dios, cambiamos, algo está pasando. ¿Y qué es eso? No hay celo de Dios. Y ese celo de Dios hace diferencia. ¿Qué tenía el pueblo de Tesalonicense? Llama de Dios. Y esa llama de Dios debe de estar ardiendo en nosotros. Amén. Entonces, ahora bien, siga en Gálatas. Ahora, hermano, váyase al capítulo 4. El verso 18 es el tema original. Pero ahora, ¿qué les dice a ellos? Imagínense. Verso 19. Hijitos míos, por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia es, así como pare una mujer y duele cuando nace, así son mis dolores en el espíritu por ustedes, porque no han nacido de nuevo. Todavía no han nacido de nuevo. Santo Cristo. Hasta que haya nacido, dice ahí, hasta que se haya formado Cristo en vosotros. Probablemente me diga, pastor, yo ya soy una nueva criatura, pero es un bebé. ¿Usted quiere ser bebé siempre? Dice, es un dolor aquí en el corazón ver que no quieres caminar, ver que ya no te llama orar, ver que ya no te llama ir a la iglesia, buscar de Dios. En el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, ¿cómo estaba el pueblo? Interesante. Cuando estuvo con Esdras, dice que el pueblo lloraba cuando oía la palabra de Dios. En el tiempo de Nehemías pasó otra cosa diferente. El pueblo comenzó a tener excusas. Pastor, o hacemos una cosa o hacemos la otra. En el tiempo de Nehemías fue, o construimos o nos defendemos. ¿Qué quiere? Y él dijo, con una mano vas a construir y con otra mano, hermanos, ¿vas a qué? A defenderte. Algo ha pasado en las iglesias. Dejamos el tiempo de Nehemías. Dios nos dio dos manos.
pero nomás una usamos y nos ponemos ya, decida pues qué va a hacer, una o la otra, pero yo no voy a hacer todo. Ese espíritu, ¿dónde estaba antes? Antes nos pensábamos así. Ahora le ponemos condición a las cosas. Ahora ya no, ahora ya, negociemos, pastor. No, hermano. Aquí la palabra es clara. La palabra me habla a mí y me dice, si tú vas a construir, si vas a seguir caminando, tú tienes que construir con una mano y defenderte con la otra mano. Moisés se cansó, pero llegaron dos. Amén. Y le subieron la mano. ¿Qué significa esto, hermano? Que debemos de revisar esto que el Señor nos está hablando. Así de que es bien claro. La amonestación directa a la iglesia de Galacia. ¿Están en el espíritu o están en la carne? ¿En qué están? Pero no puedes decirme que estás aquí y estás acá. ¿Por qué? Entonces, el entendimiento se fue abriendo hasta que salieron los frutos, hermano. Y entonces les dijo, ¿qué quieren tener? ¿Frutos de la carne o frutos del espíritu? Gloria a Dios. El domingo hablamos acerca poquito de la iglesia de la Odisea. La Odisea también, hermanos, estuvo ahí, hermanos. Ahí estuvo claramente. Amén. ¿Qué habló el Señor de la iglesia de la Odisea? El Espíritu Santo exhortó a esa iglesia. Y dijo en el verso 19, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Cuántas personas tienen el espíritu de autojustificación? Tengo una excusa. Yo me excuso para todo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Primero ten celo de mí y luego arrepiéntete. Porque mientras no haya celo de Dios en nosotros, nosotros no vamos a ver nunca nuestra falta. Es imposible caminar cuando nosotros creemos que estamos dando el 1000% a Dios cuando no estamos haciendo eso. Entonces, por eso el Señor habla y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y ahí está la promesa del Señor. Entonces, es una realidad. Otra cosa que quiero tratar hoy es que el espíritu está flotando, hermano, en esa dirección. Váyase conmigo a Zacarías. Allá en el capítulo 1, verso 7 en adelante, Dios está visitando la tierra, así como la visitó en el tiempo de Zacarías. Váyase conmigo, hermanos, a Zacarías, antes de Malaquías. Amén. Zacarías en el capítulo número 1. Esto está tremendo, hermano, porque Dios le permitió ver a Zacarías visiones, y esta es una de ellas. Amén. Y cuando nosotros vemos, vamos a ver la visión de los caballos, pero ¿por qué Dios nos quiere enseñar esto también hoy? Dice el Señor en su palabra. Antes de leer, quiero darles una pequeña introducción. ¿Okay? Este pasaje se manifiesta a través de conocer más a Dios. Y aquí en este pasaje nosotros conocemos al Padre. ¿En calidad de qué? De ser un Padre celoso. ¿Por qué? Porque el yo soy demuestra su misericordia y su amor a través de esto. Nosotros podemos ver que Dios nunca está tan ocupado para atendernos. El pueblo por su desobediencia había estado cautivo y ya se estaba cumpliendo el tiempo de los 70 años. Y el Señor sabía que mucho pueblo había ya vuelto su corazón a Dios. Que mucho pueblo desobediente y rebelde
entendió por fin que la única manera de buscar y hacer algo más era a través de Dios. Por fin oyó al profeta, por fin oyó la voz de Dios. Amén. Entonces, por fin el pueblo de Dios había entendido de ya no seguir igual, imitando a las demás naciones, juntándose, adorando a otros dioses, estando en religiosidad, sino que ahora voltean a ver el corazón a Dios. Dice aquí la palabra, a los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío. Se está refiriendo, hermanos, al 15 de febrero del año 519 antes de Cristo. Verso 7. Aquí está hablando acerca de una fecha cuando vio la visión, pero nosotros al convertirla en nuestro calendario tendría que ser el 15 de febrero del año 519. Esa visión la pudo ver en ese tiempo. Y luego dice, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Alazán, hermanos, es un caballo de color canela. O sea, el color del caballo era como cafecito claro, canela. Amén. El cual estaba, dice ahí, entre los mitros. O sea que estaba entre las hierbas ahí, ahí estaba escondido. Que había en la hondura. Esto lo tuvo, hermanos, esta visión, ahí donde estaba una especie de barranco, ahí estaban. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? El cual estaba en los mitros que había en la hondura, y detrás de ahí habían caballos alazanes. Alazanes es color, ¿qué? Canela. También habían caballos overos. ¿Qué es overo, hermanos? Bueno, el caballo overo es el que tiene varios colores. Así de que eran caballos de diferentes colores. Y también habían caballos, ¿qué? Blancos. O sea que habían 3 diferentes clases de colores de caballos. Verso número 9. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mitros respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Esos son ángeles administradores del Señor que tienen la función de recorrer la tierra y de mandarle un reporte al Señor. Lo hacen en un tiempo probablemente tan rápido que usted no se imagina, pero dice que tenían esa función, tenían esa misión de recorrer todos los lugares y ver cómo estaba la tierra. Y esto es lo que sorprende. Siga leyendo. Verso 14. No. A ver. Verso 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mitros y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí, este es el resultado. Toda la tierra está como, hermanos, reposada y quieta. Cuando la tierra está reposada y quieta, significa muchas cosas, hermanos. Ahora bien, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de cuánto? 70 años. Eso estaba profetizado, que ellos por su desobediencia tenían que pasar el cautiverio. ¿Ok? Entonces, y aquel varón que estaba entre los mitros respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer las tierras. Ya lo dije, ¿verdad? Y verso 13. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo.
Escuche bien. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. El Señor está hablando en el verso 14 el mensaje que debía enviar el profeta Zacarías al pueblo que se había ya vuelto a Dios era de consuelo. Yo los celé con celo santo. Yo los cuidé. Como dijo Isaías ahí en la parábola del capítulo 5, que tenía una viña y la había cercado y la había cuidado y él esperaba que diera fruto. ¿Qué? Uvas. Y resulta que dieron ¿qué? Uvas silvestres. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El tiempo mío ha llegado, dice el Señor. Y he pedido a mis ángeles que salgan y vean cómo está la tierra. Y dice que la encontró que estaba reposada y quieta. Significa que no había amor, temor, ni celo por Dios. Todas las naciones volteadas a sus afanes. Nadie buscaba a Dios. Solamente ese remanente que volvió su corazón a Dios y dijo, hoy voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Y el Señor dijo, hoy voy a poner mi vista otra vez en esa ciudad. Lo voy a volver a llevar y voy a poner mi plomada. Voy a poner mi autoridad sobre Jerusalén. Hermanos, cuando Dios recorre la ciudad, va a visitar no solamente la ciudad, va a visitar su casa y mi casa. ¿Y qué va a encontrar? Dos cosas. O que están teniendo celo y temor de Dios, o que esa casa está quieta y reposada. Y dice que la ira de Dios se prendió cuando escuchó que las ciudades y los pueblos estaban quietos y reposados. El Señor no nos manda a estar quietos y reposados. El Señor nos manda, ahí dice, a luchar. Amén. Porque ¿de quién es el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos. Violentos. Pero si usted está quieto y reposado, entonces ¿será que usted está comenzando a tener eso que tenía los Gálatas? Cuando un espíritu está reposado así, de esa manera, es fácil que llegue la serpiente y le hable al oído. ¿Qué pasó con David? ¿Cómo estaba David? Dice que estaba ¿qué? Quieto y reposado. Y le llegó su prueba. Hermanos, el Señor nos quiere luchando. El Señor nos quiere como estábamos. Amén. Guerreando. Y si usted está guerreando, gloria a Dios. Pero el que está a medias necesita levantarse, hermano. Porque el Señor, hermano, nos está hablando. Y aquí estamos viendo que el Padre estaba viendo que había una profecía que se estaba cumpliendo y Él es Dios. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La prueba suya va a pasar. El Señor le puso tiempo. Pero tarde o temprano esa situación va a cambiar.
no nos quiera Dios, hermanos, allá reposado. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Solamente aquel que está en él, solamente aquel que está reposando, no, está peleando, hermano. Entonces, el celo, la pasión es necesaria porque Dios la demanda, porque Dios la quiere. El celo, hermanos, debe de estar en nosotros como esa llama. Amén. Como lo dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la riqueza de la gloria y herencia de los santos. Esas es todas las cosas, hermanos. Y nosotros debemos de participar. Hermanos, Jesús dijo en cierta ocasión, si tu ojo es ocasión de pecar, es mejor que te lo saques. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. ¿Qué significa eso? Búscame, pero no me busques como el hombre me busca. Búscame como que yo fuera tu padre. Búscame como que yo soy tu Señor. Búscame como yo soy tu Dios. Amén. Todo nuestro interés tiene que estar puesto en las manos de Dios porque el tiempo, hermanos, es corto. Por eso cuando Pablo habló a uno de sus hijos en la fe, allá en Tito, ¿qué le dijo? Allá en el verso capítulo 2:14, que él purifica para sí mismo a su pueblo, pero aquel que es celoso de buenas obras. Quiere decir que Dios nos va a dar la bendición de hacer cosas buenas para él. Por eso, cuando nosotros vimos el domingo, la iglesia de Laodicea le dijo que no le gustaba que fueran tibios. Necesitaban, hermanos, volver a esa bendición tremenda. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hay bendición, hermanos, en cada cosa. La segunda iglesia que el apóstol reprendió fue a la iglesia de los Corintios. Escúchenme. El apóstol tenía que poner la palabra. Y en Corintio, hermanos, estaban sentados maestros, profetas, apóstoles, maestros, de todo. Y a pesar de eso, hermano, nosotros vemos que faltó algo y eso es celo de Dios. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, cuidar esa bendición. Váyase conmigo y lea usted mismo qué es lo que le dijo a los corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 y 2. Amén. Esto está tremendo. Segunda de Corintios 11. Amén. Verso 1 y 2. ¿Qué es lo que faltaba en la iglesia de Corintios, hermanos? Celo de Dios. Cuando hay celo de Dios, hay fidelidad. Cuando hay celo de Dios, hay amor. Cuando hay celo de Dios, hay bendición. Cuando hay celo de Dios, hay todo. Pero ¿qué le dijo? Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo, dígalo conmigo, porque os celo como con celo de Dios, no de hombre, con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Hermano, la función de un pastor, un siervo de Dios, un líder, no es que usted acepte a Cristo, sino que usted se vaya al cielo. Es un proceso de toda la vida, hermano. Esa es la idea, esa es la meta.
¿Qué les decía? Me alegro que ustedes tengan bendición porque era una iglesia muy bendecida. Era una iglesia de muchos preparados. Habían profesionales, había de todo. Pero le faltaba algo, hermano. Celo de Dios. Y por eso el apóstol dijo, yo les hablo en el Espíritu en este momento. Ojalá me tolerases, aunque sea un poco. Porque si yo vengo y los exhorto, es porque tengo el celo de Dios. Porque quiero presentarlos como a esa novia. ¿Qué le digo? Pura. Porque nosotros nomás tenemos un esposo, hermano. Todos. Amén. Entonces, tenemos que ser fiel con nuestro esposo, que es Cristo. Tremenda la palabra. Entonces, hermanos, ¿cuál era el común denominador de Galacia y de Corinto? Los falsos maestros. ¿Cuál es el problema en nuestra vida? Que nosotros ya no escuchamos lo que teníamos que haber escuchado. Volteamos nuestro oído y nuestra atención a otra cosa. Y cuando hacemos eso, viene, hermanos, el enfriamiento espiritual. ¿Cómo encontró Jehová Dios la tierra? Reposada y quieta. En esta noche, ¿cómo Dios te encuentra? Ayúdanos, Señor. Entonces, ¿qué es para nosotros el celo cristiano? Es ese deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad, ver su gloria. Eso debe de estar en nosotros, hermano. Ahora bien, yo quisiera, hermanos, decirles que hay en la Biblia muchos ejemplos de personajes que tuvieron celo de Dios. Y estos personajes, hermanos, tuvieron la capacidad de entender qué era celo de Dios y qué no era celo de Dios. El mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Los salmos, en el Salmo 69, verso 9, hay una profecía que se cumplió cuando Cristo entró al templo y tiró las mesas de los cambistas. Porque los apóstoles, hermanos, lo vieron. ¿Y quién, hermanos, lo confirmó? Lo confirmó Juan. Amén. En el capítulo 2, del verso 13 al 17. Es importante que usted tenga esta cita. Salmo 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esa fue la profecía. Mas, sin embargo, se cumplió en Cristo y está, hermanos, en Juan 2, 13 al 17. Dice la palabra del Señor, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Otra traducción dice casa de ladrones. Entonces se acordaron los discípulos de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué dijo? El celo de tu casa. ¿Cuánto podemos comenzar a sentir ese celo? El celo de tu casa. Es algo, hermanos, que nos va a envolver. Pero de viva voz, de viva piel, de viva experiencia, vamos a encontrar en la Biblia
que Moisés vivió las dos etapas del celo, el celo carnal y el celo espiritual. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando fue príncipe y cuando se dio cuenta de que él también era un hebreo, dice que le dio celo por su pueblo. Pero el celo que él tenía destruía. Y porque destruía, lo hizo todo mal. Amén. ¿Por qué? Apunte la cita, Éxodo en el capítulo 2, del 11 al 14. ¿Se acuerdan? De que ahí Moisés ya sabía la verdad. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observando a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjese bien, le dio celo, pero ese es del celo que Dios no quiere que tengamos. Y dice el verso 13 al 14, al día siguiente, salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Hermanos, cuando nosotros actuamos con el celo de la carne, no nos va a ir bien, nos va a ir mal. Todo celo que lleva a golpear, que llega a herir, no viene de Dios. Pero ¿qué pasó con Moisés? Sí, es este Moisés, el mismo Moisés. Dios lo tuvo que desintoxicar por 40 años en el desierto. Y después de que fue desintoxicado por 40 años en el desierto, él aprendió a tener celo de Dios. Y usted puede tener esa referencia hermosa en Éxodo 33. Amén. Y en Éxodo 33 nos dibuja a otro hombre que tiene celo, pero ya no es el mismo celo. Es el celo de Dios. Verso 5. Imagínense el pueblo desobediente, el pueblo que no quería caminar con Dios. Ahí la palabra dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz. Ya me cansé de ustedes. Ustedes son serios para hacer lo malo. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Santo Cristo, quitaré pues ahora todos tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaba joven Moisés defendió a su pueblo? Pero lo defendió con celo carnal. Ahora, ¿cómo va a defender el mismo hombre al pueblo con celo espiritual? Verso 13. Ahí es donde viene el siervo que entiende. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. ¿Ah? Ya no era en sus fuerzas. No. Él tenía un celo que lo comía por dentro, pero era diferente. Sabía que tenía que usar las armas que Dios le había dado. Amén. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Celo de Dios. Yo no quiero ángeles. Yo no quiero a nadie. Yo te quiero a ti. ¿Cómo nos iba a conmover Dios al ver que ese hombre realmente lo amaba?
y amaba lo que Dios tanto amaba, era su pueblo. Hay una gran diferencia, hermano. Y dice el verso 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Rogando, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo, también haré esto que tú has dicho. Oh Señor, gracias. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, él le habla en el verso 19 y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Ganamos la batalla, ganamos las victorias, ganamos las luchas cuando hay celo en nosotros. Amén. Gloria a Jesús, porque es grande tu palabra, es grande tu nombre. Y yo quisiera, hermanos, que entendiéramos esta bendición tan grande que es el celo de Dios. Y siento, hermanos, que no nos podemos quedar a medias. Tenemos que hacer parte 2 en esto. Así de que le invito a usted a que sintonice otra vez esta bendición de nuestro ministerio y vuelva a sintonizarnos para que usted pueda ver la parte 2 del celo cristiano, donde vamos a seguir exponiendo personajes que tuvieron, hermanos, la oportunidad de cambiar de ese celo carnal a ese celo espiritual. Así de que, hermanos, les invito a que nosotros nos quedemos, a que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Que el Señor nos ha visitado y nos está enseñando de que Él no nos quiere reposados, Él nos quiere trabajando, Él nos quiere en sus negocios. ¿Qué le dijo Jesús a sus padres? ¿A dónde andaba Jesús? Me conviene estar en los negocios de mi padre. ¿Y a usted? ¿Le conviene? Vamos a orar. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias porque nos has dado la oportunidad de explorar hasta este punto, Señor, este precioso tema, el celo cristiano. Y que para la segunda parte yo sé que tú vas a hablar de una manera especial. Gracias porque nos estás abriendo el entendimiento. Nos estás abriendo, Señor, el conocimiento. Nos haces ver, Señor, que solamente en ti las bendiciones son posibles. Oh, Señor, si hay alguien, Señor, que estaba, Señor, reposando, hazlo despertar. Oh, Señor, Ezequiel vio una visión de huesos secos, pero tú les pusiste vida y carne. Señor, profetiza, profetiza sobre esos huesos secos y dales vida. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, y a entender cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.